En el repaso que estamos haciendo sobre el libro de Josué, llegamos a una experiencia que va a reiterarse a lo largo del resto del texto hasta el reparto de la tierra, que es un pueblo victorioso. La victoria comienza en Jericó, luego está el problema de Ai, pero de ahí en adelante Dios lleva a su pueblo en triunfo para entregar la tierra. Tenemos delante de nosotros hoy el capítulo 10. Vamos a seleccionar los versículos a medida que los vamos comentando. En primer lugar, el propósito de Dios era llevar a su pueblo de triunfo en triunfo hasta entregarle toda la tierra. Ese propósito no se puede ver frustrado a pesar de los fracasos de los suyos, porque es una determinación de la soberanía de Dios. Sin duda, el pasaje ha de ser examinado con el propósito de obtener de él las lecciones espirituales que por medio del relato histórico Dios tiene para nosotros, para su iglesia, en el momento presente. De igual modo que en el plano material en tiempos de Israel hay riqueza de herencia eterna para nosotros en Cristo Jesús, que será el disfrute de cada uno de los creyentes. Sin embargo, Satanás procura la derrota del pueblo de Dios y, al igual que entonces, utiliza tretas y artimañas para conseguirlo. El anatema material introducido entonces es sustituido ahora por el espiritual, consistente en la codicia por el mundo y sus cosas. Luego, a modo de alianzas espirituales con el mundo de tal manera que sea un estorbo para el testimonio del creyente. Entramos en el capítulo, y el capítulo 10 presenta la destrucción de la coalición amonita. Hay una nueva confederación de reyes. Notad en el capítulo 10, versículos 1 hasta el versículo 5, donde se hace el relato total de los reyes que se han unido para luchar contra Israel. El temor que producen las victorias del pueblo de Dios generan esa alianza en el mundo para luchar contra aquellos que Dios está llevando en victoria. Capítulo 10, versículos 1 y 2. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una ciudad como una de las ciudades reales, mayor que Ai, y todos los hombres eran fuertes. Hay un problema, y es que Dios está llevando al pueblo en victoria no sobre ciudades pequeñas, sino sobre grandes ciudades. Y la conquista de todo el sur depende de la conquista, valga la redundancia, inmediata de alguna ciudad que se menciona aquí en este capítulo. Una vez tomadas estas, está abierto el camino hacia Jerusalén. También sabían que habían hecho los de Gabaón alianza con Israel y que eran siervos de ellos. El objetivo de la confederación de reyes era luchar contra Gabaón. Mirad el versículo 4. El rey pide al resto de los reinos de su zona: subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Para eso prepararon una doble estrategia. Primero, pelear contra Gabaón y cerrar el camino hacia el sur. Segundo, obligar a Israel a actuar a favor de los gabaonitas o dejarlos a su suerte. Posiblemente se preguntaban si Israel subiría para ayudar a los de Gabaón o dejaría que los exterminaran. Humanamente hablando, sería una forma excelente para acabar con el problema de la alianza hecha con ellos y desembarazarse de las consecuencias de ese pacto prohibido por Dios con las naciones que ocupaban la tierra prometida. La dificultad consistía en mantener fidelidad y rectitud ante Dios. La vida de fe se pone a prueba continuamente. Las consecuencias del pecado quedan como una señal permanente en la vida de Israel: el pacto con los cananeos.
Así también en la iglesia de hoy. El creyente no puede faltar a sus compromisos, aunque sea en prejuicio suyo. Dice el Salmo 15:4, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El creyente podrá cometer equivocaciones por no consultar al Señor, pero su palabra ha de ser mantenida porque no debe mentir. Leo la Escritura. Sea pues vuestra palabra sí, sí, no, no, pues lo que se añade de más procede del maligno. Mateo 5:37. La enseñanza bíblica es continua. Hablad verdad. Y el creyente que miente está expuesto a la disciplina de Dios. Leo un texto del Antiguo Testamento en el libro de Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Sorprende la liviandad con que se toma la mentira hoy. Se miente a veces por los creyentes en sus negocios, en los estudios, en la familia. Mentir no consiste solo en palabras falsas, sino también en una actitud engañosa. Escuchad lo que dice el apóstol Juan en su carta primera, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. La bendición de Dios está siempre sobre el creyente verdadero, y la actuación de Israel es evidente. Capítulo 10, versículos 6 y 7. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Oyen la llamada de ayuda y cumplen con su palabra conforme al juramento. De nuevo, observad en el pasaje, podéis leerlo con calma, aparece la palabra Gilgal. Estaban en Gilgal, versículo 6. Subieron desde Gilgal, versículo 7. Regresaron victoriosos a Gilgal, versículo 15. Gilgal y circuncisión van unidos. Recordáis que en el capítulo 5, versículos 9 y 10, se circuncidó al pueblo en Gilgal, en la zona donde estaban, y de allí salió la primera expedición victoriosa contra Jericó. El lugar de la comunión con Dios es el punto de partida para la victoria. La esfera de separación para Dios es la base de la victoria en la vida cristiana. Dios nos lleva siempre en triunfo en la medida en que nos separemos del mundo, dejemos las cosas temporales, las cosas terrenales y las cosas de la carne y vivamos en comunión con Él. La esfera de la dependencia es la razón de la vida victoriosa en el Señor. Viene la intervención milagrosa de Dios, versículos 8 al 15. Notad el proceso. Primeramente Dios habla, versículo 8. Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Cuando Dios habla, establece un compromiso con el pueblo. El Señor le da seguridad, y es tan grande que ya da por hecho, expresando un pasado perfecto de algo que aún no ocurrió. Yo los he entregado y aún no había comenzado siquiera la batalla, ni había subido Josué con el ejército. La seguridad es total. Ninguno prevalecerá delante de ti. Dios habla en aliento. Dios habla también actuando. Lo hace en relación con los enemigos. Primeramente siembra confusión entre los enemigos y luego dice el texto bíblico que los desconcertó. Dios cumple siempre el compromiso hecho ya para el pueblo en los tiempos de Moisés. Y Dios los hiere mortalmente, persiguiéndolos hasta derrotarlos. El Señor está utilizando
la misma naturaleza al servicio de sus propósitos. Versículo 11. Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Zeca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Dios interviene directamente en el proceso, actuando Él. El Dios de la Biblia es el Dios de los milagros, versículos 12 y 13. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba con Israel. El Dios de la Biblia es el Dios de los milagros. ¿Creéis en eso? El soberano actúa en respuesta al ruego de Josué. Te ruego que detengas el sol, la luna, que nos des tiempo, porque el combate es largo, hay mucho que hacer en el campo de batalla. Y el Dios de la Biblia habla, oye y responde. Habla primeramente a Josué, como hemos visto en el versículo 8, no tengas temor de ellos. Y ahora mismo, uno de los milagros más cuestionados de la Biblia, en donde el sol se prolonga. Los liberales, los críticos, dicen que para que se prolongue el día, la Tierra tendría que dejar de rodar o frenarse en seco, y que todo cuanto hay en la Tierra por inercia saldría despedido. Bueno, yo no tengo ni idea de esas ciencias que manejan los hombres, pero alguien dijo en algún momento que no ocurre nada de eso y se prolonga el día si el eje de la Tierra se inclina, y no pasa nada. De manera que los días, al menos en el hemisferio norte, por esa inclinación de la Tierra delante del Sol, son mucho más cortos en invierno que en verano. Pero sea lo que sea, no tenemos que comenzar a argumentar y a pensar cómo se produjo ese milagro. Es un milagro, porque Dios puede. Y la figura de Josué en el pasaje y en todo libro sigue siendo figura del Señor. Es Josué quien conduce al pueblo. Versículo 1 del capítulo que leímos, versículo 7 también. Así también el Señor escuchó al apóstol que dice: pero gracias a Dios, quien nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Segunda a Corintios 2:14. Dios oye siempre la voz de Josué, como ocurre con Jesucristo. El mismo Señor dice en Juan 11, 41, 42 y en otros pasajes: te doy gracias porque siempre me oyes. Dios oye a su Hijo en toda ocasión. En la angustia de Getsemaní, Hebreos 5, 7, dice que oró con gran clamor y lágrimas y fue oído a causa de su temor reverente. En la cruz se cumple en las horas de tinieblas, y finalmente sobre la cruz está la victoria de Cristo que alcanza sobre todos los enemigos. Leo Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, tras habernos concedido el perdón de todos los delitos, cancelando el documento de deuda en contra nuestra que consistía en ordenanzas y que nos era adverso, quitándolos del medio y clavándolo en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, el día del combate se extendió casi un día entero en ponerse el sol. Pienso
en lo que Pablo dice del día de hoy, desde la cruz hasta ahora. Este es el día de la gracia. La victoria de Josué es la victoria del pueblo. Y la victoria del creyente está en la comunión victoriosa con su Señor. Tenemos una necesidad imperiosa en nuestra lucha espiritual. Y Cristo dice que separados de mí, nada podéis hacer. El capítulo, en los versículos 16 al 26, habla de la derrota de los reyes. Notad algunas cosas. Versículo 16. Los reyes huyen, y los 5 reyes huyeron, y se escondieron en una cueva en Maquedá. Se refugian en la cueva, y Josué los encierra todos en ella. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella para que los guarde. Aquellos que trataban de derrotar al pueblo huyen delante del pueblo, y especialmente en el símbolo delante de Josué, que los encierra dentro de la cueva. Y se produce una derrota absoluta. Versículo 21. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maquedá, y nadie osó hablar contra los hijos de Israel. Una derrota absoluta contra un ejército bien entrenado, aguerrido, conocedor del terreno. El tiempo del capítulo, el relato del capítulo, mejor dicho, concluye con el juicio sobre los 5 reyes, versículo 23. Leamos el 22 para enlazarlo. Entonces Josué dijo: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y así lo hicieron. Y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Gló. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Acto seguido, Josué los hirió y mató, y los hizo colgar en 5 árboles, de los que quedaron colgados hasta el caer de la noche. Los reyes fueron puestos bajo los pies del pueblo. Luego son muertos y expuestos como malditos hasta que la noche viene, en donde son enterrados. Hay toda una tipología aquí. Josué, he dicho varias veces, es tipo de Cristo, y los reyes tipos de las fuerzas del mal que luchan contra el Señor y contra su pueblo. Cristo ha derrotado amplia y totalmente a los principados y a las potestades en la cruz. Los demonios están reservados para un juicio definitivo, sujetos a prisiones de oscuridad. El mismo Satanás será atado durante el milenio, y el pueblo de Dios los va a juzgar al lado del Señor. Pablo pregunta a los corintios: ¿no sabéis que vais a juzgar a los ángeles? Los pies de los santos sobre el cuello de los reyes. Va a ocurrir hablamos de forma simbólica, pero va a ocurrir en una forma muy especial en el futuro con Satanás. Romanos 16:20, Pablo dice que Dios aplastará a Satanás pronto debajo de vuestros pies. Ahora el capítulo termina con la victoria sobre los pueblos del sur de Canaán. La victoria es la consecuencia de la acción de Dios. El secreto de la victoria descansa en 3 pilares: obediencia fiel a la palabra de Dios, acción del poder de Dios y comunión permanente con el Señor. Yo quiero hacer al concluir una aplicación para el momento actual, refiriéndome al dominio de los reyes. Los reyes gobernaban sobre unos territorios cuyos nombres se dan aquí. El primero de ellos es el rey sobre Jerusalén, y Jerusalén significa fundamento o posesión de paz.
El creyente está llamado por Dios a vivir una experiencia de paz continuada. Por la justificación alcanzamos la paz con Dios y por el obsequio personal de Jesucristo podemos disfrutar de su propia paz aquí en la tierra. Recibimos una paz perfecta. Mi paz os dejo. La paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Ahora la paz se enturbia. Cuando nosotros permitimos que el diablo irrumpa en ese terreno de victoria espiritual y nos haga sentir inquietudes. La paz se enturbia cuando somos incapaces de perdonar. Y la Biblia nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La paz se turbia cuando las inquietudes y conflictos de la vida pesan en el corazón del cristiano. El segundo rey que está allí es el rey de Hebrón. Hebrón significa sociedad o alianza. Y eso es la alianza que el creyente ha hecho con su Señor. Nos ha incorporado. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Nos ha incorporado en una proximidad de alianza espiritual de tal dimensión que estamos ya en Cristo. Satanás procurará la rotura de las promesas de servicio. El tercer rey, el rey de Jarmut, que significa altura. Y apreciamos que muchas veces la altura espiritual a que el creyente es llamado, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, y nuestra visión de vencer las cosas de arriba se consigue notorios fracasos en el creyente en la vida de santidad. La vida de santidad no es posible si no se ajusta al control del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Está el rey de Laquis, que significa inexpugnable. Llamados por Cristo a una victoria de triunfo permanente sobre la roca eterna que es el mismo, somos más que vencedores. Pero el creyente fracasa cuando desciende de ese lugar de victoria para gustar las cosas del mundo. El quinto rey es el rey de Glón, que significa círculo. Y el creyente a veces es derrotado en el plano de la comunión con Dios. Un rey ocupando el centro que corresponde al Señor. La instrucción divina es muy sencilla. Poned los pies sobre el cuello de esos reyes. Los reyes son derrotados no por el poder del pueblo, sino por la acción de Josué. Notaréis que dice que Josué les quitó la vida. Así ocurre con nosotros en Cristo. Asociados con Él, podemos vencer las huestes de maldad. El apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero no nos llama a que actuemos contra ellos, sino que nos defendamos de ellos. Y en todo eso, el poder, la victoria y el triunfo está en la comunión con Dios. Y desde ese lugar, el pueblo victorioso volvió otra vez al campamento en Gilgal, versículo 43. Hay, como veis, tantas lecciones que necesitaríamos un espacio muchísimo mayor para ir con mucha más calma por los capítulos, pero es suficiente para que nos demos cuenta que el secreto de la vida cristiana está en obediencia a la palabra, comunión con Cristo y firmeza en la fe. Que el Señor nos ayude y nos dé en el día de hoy y siempre una experiencia de victoria a la que somos llamados.